Los últimos mensajes de Victoria Regina: creo que me están siguiendo, tengo miedo. ¿Cómo Neptuno y Plutón activaron su intuición antes de lo inevitable? Una joven de 17 años cuyos presentimientos se convirtieron en una terrible realidad. El patrón astrológico que se repite en las desapariciones de mujeres en Sao Paulo. El tránsito de Urano que cambió para siempre el destino de una familia brasileña. En ocasiones, el universo nos envía señales, advertencias sutiles de que algo no está bien. ¿Pero qué ocurre cuando esas señales llegan demasiado tarde? ¿O cuando las percibimos, pero no podemos escapar de lo que parece ser un destino ya escrito en las estrellas? El caso de Victoria Regina de Souza nos enfrenta a estas preguntas inquietantes, a la conexión entre nuestra intuición y las energías cósmicas que nos rodean. Desde un punto de vista astrológico, podemos analizar las tendencias astrológicas de Victoria Regina, en un intento por entender mejor los posibles factores astrológicos que pudieron influir en su comportamiento, sin de ninguna manera justificar los actos de los involucrados. Es importante resaltar que la astrología no es una ciencia exacta y no pretender excusar ni minimizar la responsabilidad de los individuos en sus acciones cometidas. Sin embargo, puede proporcionar una perspectiva interesante sobre sus tendencias y disposiciones emocionales. Para poder entender y analizar astrológicamente el caso de Victoria Regina, primero tenemos que saber sobre su historia y cuál fue el caso. Victoria Regina de Souza tenía 17 años y vivía en una zona rural de Cajamar, en la Gran Sao Paulo. Trabajaba en un restaurante dentro de un centro comercial y todos los días tomaba un autobús para regresar a su casa. La noche del 26 de febrero de 2025, como de costumbre, terminó su jornada laboral y abordó el autobús que la llevaría de vuelta a casa. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Durante el trayecto, Victoria le envió mensajes a una amiga en los que expresaba miedo. Dijo que 2 hombres habían subido al autobús al mismo tiempo que ella, y que uno de ellos se sentó justo detrás de su asiento. Le confesó que sentía que le estaban siguiendo, que algo no estaba bien. Esos fueron los últimos mensajes que envió antes de desaparecer sin dejar rastro. Su familia comenzó a preocuparse cuando notaron que no llegaba a casa. Intentaron llamarla varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Con la angustia creciendo, comenzaron a buscarla por su cuenta y recorrieron los lugares que solía frecuentar. Al ver que no tenían respuestas, denunciaron su desaparición ante la policía. Amigos y familiares difundieron su foto en redes sociales, pidiendo cualquier información que pudiera ayudar a encontrarla. La desesperación crecía con cada hora que pasaba sin noticias de Victoria. La policía inició una investigación y revisó las cámaras de seguridad del centro comercial y de la terminal de autobuses. Se confirmó que Victoria había tomado el autobús, pero las grabaciones dentro del vehículo eran escasas. Solo se sabía con certeza que ella había abordado el transporte y que 2 hombres subieron poco después, aunque no se podía ver con claridad sus rostros ni sus acciones posteriores. Días después, el peor de los temores se hizo realidad. Días después del inicio de la búsqueda, se encontró a Victoria en un área boscosa a las afueras de la ciudad. Las circunstancias indicaban que no se trató de un accidente, sino de un acto intencional. Sus pertenencias personales, incluido su teléfono, habían desaparecido. La investigación concluyó que posiblemente había sido separada de su ruta habitual contra su voluntad. A partir de este hallazgo, la investigación tomó otro rumbo. Se intentó reconstruir los últimos movimientos de Victoria con la información disponible. Su testimonio en los mensajes de texto era una pista clave. ¿Quiénes eran esos 2 hombres del autobús? ¿La conocían o fue un ataque al azar? Se revisaron bases de datos de criminales con antecedentes en la zona y se interrogó a posibles testigos. Algunas personas dijeron haber visto a una joven bajando de un autobús en una parada cercana al área donde fue encontrada, pero las descripciones eran imprecisas. Otras versiones sugerían que pudo haber sido forzada a bajar antes de su destino. La falta de pruebas concretas hizo que el caso se tornara cada vez más complicado. La policía consideró varias hipótesis. Una de ellas era que los agresores sabían quién era y habían planificado todo, aprovechando el momento en que estaba sola. Otra posibilidad era que la elección de Victoria había sido aleatoria, una víctima de oportunidad. También se investigó si podía estar relacionado con otros casos de desapariciones y crímenes ocurridos en la región. Se descubrió que, en meses anteriores, otras jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares,
lo que hizo temer que pudiera tratarse de un patrón criminal recurrente. La investigación reveló otro dato inquietante. En los meses anteriores, otras jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares en la misma región. Esto sugiere un patrón que, desde la astrología, podríamos vincular con ciclos planetarios más amplios que afectan colectivamente a determinadas áreas geográficas. La comunidad de Cajamar quedó conmocionada. El miedo se apoderó de quienes usaban el transporte público diariamente, especialmente las mujeres jóvenes que, como Victoria, viajaban solas en horarios nocturnos. Su familia, destrozada, exigió justicia y respuestas, pero las autoridades aún no han identificado a los responsables. El caso sigue abierto, con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran los hombres que la asustaron aquella noche? ¿Qué sucedió realmente dentro del autobús? ¿En qué momento se desvió su destino? ¿Hubo testigos que no han hablado por miedo? El misterio en torno a la pérdida de Victoria sigue sin resolverse, con demasiadas incógnitas y pocas certezas. La última imagen que se tiene de ella es la de una joven enviando mensajes de auxilio, consciente de que algo malo estaba por suceder, sin saber qué serían sus últimas palabras antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Desde un punto de vista astrológico, el caso de Victoria Regina de Souza presenta elementos que podrían estar vinculados con energías planetarias y configuraciones astrales que rodearon el momento de su desaparición y muerte. Primero, la sensación de miedo que experimentó antes de desaparecer puede estar relacionada con la influencia de planetas como Neptuno y Plutón. Neptuno suele generar confusión, ilusiones y situaciones nebulosas en las que la víctima puede sentirse vulnerable o incapaz de ver con claridad lo que sucede a su alrededor. Plutón, por su parte, está asociado con el poder oculto, lo subterráneo y las situaciones de peligro extremo, como crímenes violentos y manipulaciones psicológicas. Si Victoria tenía una fuerte influencia de estos planetas en su carta natal, es posible que haya tenido una intuición aguda sobre el peligro inminente, lo que explicaría sus mensajes previos en los que expresaba temor. Otro punto importante es la naturaleza de su desaparición. La falta de testigos claros y la incertidumbre sobre el momento exacto en el que bajó del autobús pueden vincularse con la energía de la casa 12 en astrología, que rige los secretos, los lugares ocultos y los eventos que ocurren lejos de la vista pública. Esta casa es también la de las víctimas, del aislamiento y de situaciones en las que la persona pierde el control de su propia seguridad. En términos generales, la astrología sugiere que este caso estuvo rodeado de energías de confusión, manipulación y riesgo oculto. La percepción que tuvo Victoria de estar en peligro indica una conexión intuitiva fuerte, posiblemente reforzada por elementos de agua en su carta natal. Sin embargo, los eventos se desarrollaron de manera rápida e inesperada, lo que podría apuntar a la presencia de Urano, un planeta que rige los cambios repentinos y los giros inesperados del destino. Lo que hace que el caso de Victoria sea particularmente impactante desde una perspectiva astrológica es esa conexión entre su intuición y los eventos que siguieron. Muchas personas experimentan presentimientos o sensaciones de inquietud que no conducen a nada significativo. Pero en su caso, esa percepción neptuniana del peligro resultó estar tristemente justificada. Este caso nos recuerda la importancia de prestar atención a nuestras intuiciones, especialmente cuando se sienten tan vívidas como las que Victoria experimentó. Los planetas pueden influir en nuestra percepción, agudizándola en momentos críticos como una forma de protección. Sin embargo, la intuición por sí sola no siempre es suficiente si no va acompañada de acción o si las circunstancias nos limitan. Desde un punto de vista astrológico, Victoria Regina podría haber tenido una sensibilidad profunda e intuición aguda, lo que quizás la llevó a percibir peligros antes de su desaparición. Su carta astral sugiere una lucha interna con el miedo y la incertidumbre, pero es importante recordar que la astrología solo ofrece una perspectiva simbólica y no justifica los hechos. Si bien los tránsitos planetarios pueden dar pistas sobre su estado emocional, las circunstancias de su caso siguen dependiendo de decisiones humanas. La astrología nos ayuda a entender su mundo interno, pero las respuestas deben buscarse en los hechos. Si te ha gustado este video, no olvides comentar, darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.